Ya, cuando quieras. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a referirme en esta sesión fundamentalmente a la enfermedad de Parkinson y bueno, voy a tocar algunos temas muy laterales de otros trastornos del movimiento, pero creo que por eh, concentrar los datos y por darle un poco más de desarrollo, nos viene bien que nos centremos en una enfermedad. Hay que entender, ¿cierto?, que la enfermedad de Parkinson se puede abordar desde distintas maneras, ¿cierto? Y yo voy a elegir y les voy a ir nombrando un poco cómo lo podemos intentar hacer, ¿no? Estos son los principales objetivos de esta presentación, ¿cierto? Y vamos un poco allá. Para hablar de la enfermedad de Parkinson es importante entender cómo se produce el movimiento, ¿verdad? El movimiento se puede, de manera esquemática, por supuesto, resumir más o menos en estos tres componentes, ¿cierto? El movimiento tiene un componente que está relacionado con la fuerza y con el desarrollo del movimiento voluntario, que tiene muchísimo que ver con la corteza motora y particularmente con la vía piramidal, ¿no? Y entonces parte en el homúnculo motor y luego se desarrolla a lo largo de la vía piramidal y tiene mucha relación con el desarrollo y la voluntad del movimiento. Luego existen áreas del cerebro que están muy relacionadas con la coordinación de esta actividad motora, ¿no es verdad? De alguna manera la corteza uno podría, en términos así un poco groseros, pero plantearse que genera un movimiento en bruto, ¿verdad? Y es el cerebelo que de alguna manera le da la coordinación y esa precisión exquisita que tiene nuestro movimiento voluntario. Pero hay una serie de otros elementos que también están involucrados en el movimiento, ¿no? Gran parte del movimiento tiene un componente automático, por ejemplo. Algunas cosas son evidentemente automáticas y otras las automatizamos en la vida, ¿no? Por ejemplo, es automático el parpadeo, es bastante automático el braceo al caminar, aunque yo puedo tomar control si quiero, ¿verdad? Y hay otras cosas que las vamos automatizando, como procesos incluso complejos, como conducir, como andar en bicicleta, como caminar, etcétera, ¿no? Además de eso, hay un componente que tiene que ver con la velocidad del movimiento, no solamente la fuerza, no solamente la coordinación, sino que hay que darle velocidad y amplitud al movimiento. Y todos estos elementos influyen, ¿cierto?, en algunos aspectos como la postura corporal, la marcha, entre otros. A todos esos elementos del movimiento, que no tienen que ver ni con la fuerza, ni con la coordinación motora, se les ha dado como gran asiento anatómico los núcleos de la base, las estructuras profundas de los hemisferios cerebrales, y todo este componente del movimiento, algunos le han dado en llamar el componente extrapiramidal del movimiento, para referirse un poco a la diferencia con el componente piramidal que tiene que ver con la fuerza y para distinguirlo también de lo cerebeloso que está relacionado con la coordinación. Extrapiramidal no es un nombre muy feliz, no nos gusta mucho a la gente que trabajamos en esta área, pero de alguna manera resume, ¿cierto? O hace ver claramente de qué se trata este otro componente del movimiento. Ahora, el gran asiento de todo este grupo de movimientos son los núcleos de la base, los ganglios basales, si uno usa la traducción más literal, ¿verdad? Que son una serie de estructuras, ¿verdad?, compuestas por el estriado, el núcleo subtalámico, la sustancia nigra, ¿verdad?, el globo pálido, ¿cierto? Y estas estructuras entre sí interactúan, reciben información de la corteza cerebral, la procesan, la modulan a través de distintos circuitos y emiten una respuesta. Y básicamente los núcleos de la base se encargan de la decisión de activar o inhibir el movimiento, facilitar o bloquear el movimiento. Entonces la corteza cerebral envía una orden a los núcleos de la base, estos núcleos de la base procesan a través de dos vías, una que facilita, que es la que llamamos la vía directa, y otra que más bien inhibe el movimiento, que la llamamos vía indirecta. Podríamos hablar en términos simplistas, ¿no?, de como un acelerador y un freno, ¿verdad? Y los núcleos de la base están permanentemente en esta regulación entre acelerar y frenar, ¿verdad? O facilito el movimiento o lo inhibo. Y en este sistema hay un núcleo, que es la sustancia negra pars compacta, que
envía proyecciones de dopamina a los núcleos de la base, ¿no es verdad? Para regular, para modular este equilibrio, de modo tal que cuando la dopamina está presente en el sistema, el movimiento tiende a estar facilitado, es decir, predomina la vía directa, y cuando la dopamina está ausente del sistema, el movimiento está más bien inhibido porque predomina la vía indirecta, ¿no? Entonces, este circuito participa en la toma de decisiones entre facilitar o inhibir, y esa toma de decisiones de alguna manera está modulada por la actividad dopaminérgica. Ahora bien, se sabe ya desde hace un buen tiempo que si bien esto es válido para el sistema motor, ¿no es verdad? Y es donde es más fácil de explorarlo desde el punto de vista experimental, en modelos animales, por ejemplo, estos circuitos también son válidos para otras conductas, como las conductas afectivas, como las conductas cognitivas, como las conductas límbicas, ¿verdad? En donde estos circuitos, usando otros núcleos, pero siguiendo el mismo principio, también participan de la toma de decisión en términos de facilitar o inhibir las conductas, ¿no? Y por lo tanto, los núcleos de la base tienen un papel muy relevante en nuestras conductas en general, siendo la conducta motora una de ellas. Y por eso es entendible que cuando los pacientes tienen alteración de estos núcleos de la base, ya sea por falta de dopamina o por alguna otra condición, las alteraciones no solo se presenten en el plano motor, sino que también se dan en otros ámbitos del quehacer, ¿verdad? Como lo cognitivo, lo afectivo, lo conductual, etcétera. Ahora, los trastornos del movimiento se refieren a aquellas alteraciones motoras que se producen por ausencia o falta de movimiento sin que exista debilidad, o sea, no hay compromiso de la vía piramidal, ni tampoco espasticidad. Cuando las alteraciones motoras se dan sin esos elementos, ¿verdad? Hablamos de trastornos del movimiento. Y como los movimientos pueden estar facilitados o inhibidos, las alteraciones se van a dar en esos dos grandes órdenes. Hay algunos trastornos del movimiento donde hay una disminución del movimiento y a eso les llamamos trastornos hipocinéticos. Y aquí el gran representante es el síndrome parkinsoniano o lo que también llamamos parkinsonismo, ¿verdad? Es el gran representante de estos trastornos hipocinéticos y es a lo que nos vamos a referir hoy fundamentalmente. Y existe también un grupo de alteraciones del movimiento que dice en relación con un aumento del movimiento sin control. Y a eso entonces le llamamos trastornos del movimiento hipercinéticos. Y como ustedes se dan cuenta, en el grupo de los trastornos hipercinéticos hay una gran variedad de alteraciones motoras, ¿verdad? Que incluyen el temblor, la distonía, los tics, las mioclonías, coreas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, de lo que vamos a hablar fundamentalmente es del síndrome parkinsoniano o el parkinsonismo y en particular de de una de sus enfermedades fundamentales. ¿A qué llamamos síndrome parkinsoniano? Nosotros decimos que un paciente tiene un cuadro de estas características cuando hay presencia de hipocinesia o bradicinesia, y esto fundamentalmente se refiere, perdón, a movimientos lentos y de poca amplitud, ¿ya? Hipocinesia estrictamente se refiere a movimientos de poca amplitud, ¿verdad? Y bradicinesia a movimientos lentos. Habitualmente ambos componentes están asociados y nosotros habitualmente cuando decimos bradicinesia estamos refiriéndonos a la mezcla de poca amplitud con poca velocidad, o sea, lento y pequeño, ¿no? Esa es la característica fundamental del síndrome parkinsoniano. Eso habitualmente se asocia con rigidez muscular. Los músculos, ¿verdad? Tienen un tono, que es la resistencia a la contracción de los músculos, a la contracción pasiva. Y este tono está aumentado en los pacientes con cuadros parkinsonianos, generando, ¿verdad? Lo que llamamos rigidez muscular. Y este aumento de tono es un aumento continuo o plástico, que en algunos pacientes puede tener algunas variaciones en la intensidad del tono, y a eso le llamamos rueda dentada, ¿cierto? Que es como un tono continuo, pero con un cierto intercalamiento, ¿verdad? De menor tono, ¿no?
es como una mezcla, dicen algunos, de la rigidez plástica con el temblor, ¿no? Y alteraciones muchas veces de la postura y de la marcha, ¿no? La marcha se hace lenta, a pasos pequeños, los pacientes tienden a presentar anteroflexión, ¿verdad? Tienden a caminar como echados hacia adelante. Y fíjense ustedes que en este cuadro, donde predomina la lentitud, la rigidez, ¿verdad? La ausencia de movimiento, se nos mezcla otro elemento, que es el temblor, ¿verdad? Temblor de reposo, en particular, es lo más frecuente en los síndromes parkinsonianos. Un temblor que viene, ¿cierto?, de el otro grupo de alteraciones motoras, ¿no? Es un trastorno hipercinético, ¿cierto? Entonces, el síndrome parkinsoniano es fundamentalmente un trastorno hipocinético, ¿no es verdad? Que tiene un elemento que a veces se agrega, que es el temblor de reposo. Pero fíjense ustedes que en la enfermedad de Parkinson, en los parkinsonismos, lo central no es el temblor. El temblor es un acompañante. Lo fundamental es la lentitud y la rigidez. Por lo tanto, yo puedo decir que alguien está parkinsoniano en ausencia de temblor, pero jamás puedo decir que alguien está parkinsoniano en ausencia de lentitud y rigidez. Ahora, ¿cómo se manifiesta la lentitud de los movimientos? Pues básicamente en toda la economía del cuerpo, ¿verdad? Los pacientes van a presentar hipomimia, ¿verdad? Facial, obviamente, la cara se va a ver menos expresiva. Van a tener hipofonía, ¿no es cierto? El volumen de la voz va a ser más bajo. Van a tener muchas veces de los primeros síntomas que se dan cuenta los pacientes una letra más pequeña, lo que llamamos micrografia. Disminuye el braceo, se acortan los pasos, hay dificultad en los giros, etcétera, etcétera. Aquí yo les pongo un ejemplo, ¿cierto? De cómo la disminución del movimiento, en este caso la hipomimia, tiene distintos grados y eso pasa con todas las alteraciones motoras en los cuadros parkinsonianos. Esta paciente tiene una hipomimia leve, ¿verdad? Hay una disminución de la expresión facial discreta. Acá ven un paciente con una hipomimia un poco más notoria, en donde el elemento fundamental es que disminuye la velocidad de parpadeo. Acá ven un paciente que tiene una hipomimia un poco más marcada, en donde se manifiesta por la tendencia a la leve apertura bucal en forma espontánea, ¿verdad? Y acá una paciente que tiene una hipomimia más severa todavía, en donde el elemento fundamental es que hay muy poco pestañeo y la boca está abierta de manera notable, de forma casi permanente, ¿no? Entonces, fíjense aquí como estos 4 pacientes tienen hipomimia, pero lo tienen en distintos grados, en distintas magnitudes, ¿cierto? Y es lo característico que vemos en los pacientes con cuadros parkinsonianos. Pueden estar lentos, un poco lentos, moderadamente lentos, muy lentos o con una lentitud tan intensa que casi es imposible el movimiento. Lo mismo también se puede evaluar haciendo movimientos en otras extremidades, en otros segmentos. Por ejemplo, aquí se ve la lentitud de la mano, ¿no es cierto? Y aquí habitualmente lo que hacemos es que a los pacientes les damos la instrucción de hacer un movimiento en forma repetida. Fíjense aquí cómo está abriendo y cerrando la mano. Le decimos abre y cierre la mano de forma repetida durante al menos 10 movimientos. Y aquí esta paciente tiene un movimiento más lento. Y acá hacemos lo mismo, pero con los dedos, y le decimos que golpee con sus dedos de manera recurrente, ¿verdad? Haciendo un tapping de dedos, ¿no? Y le pedimos que lo haga lo más rápido y lo más amplio que pueda, ¿no? Y lo que vemos habitualmente es el fenómeno que está acá, un movimiento de lento en su desarrollo y que es de baja amplitud, que va a tender característicamente a enlentecerse progresivamente en el curso del movimiento, de modo tal que el paciente parte con un movimiento así y poco a poco se va haciendo menos amplio hasta que en algún momento termina por bloquear, ¿no? Eso es lo que llamamos una bradicinesia fatigable, que es el elemento fundamental de los cuadros parkinsonianos. Ya les decía yo que además los pacientes tienen rigidez, habitualmente plástica o en rueda dentada, y en este contexto se asocia muchas veces la presencia de un temblor, temblor que lo caracterizamos como de reposo, ¿cierto? Que es básicamente un temblor que ocurre cuando la mano está, la extremidad está sin ejercer fuerza contra gravedad,
¿cierto? Clásicamente es un temblor como el de este paciente, un temblor lento de 4 a 6 Hz y que cuando el paciente hace un movimiento tiende a desaparecer. Y una característica muy típica también es que el temblor parkinsoniano suele ser, como la mayoría de sus síntomas, asimétricos, mucho más marcados en un lado del cuerpo que en el otro. ¿Ya? Ese es el clásico temblor parkinsoniano. Pero es un elemento asociado al cuadro parkinsoniano. No es la esencia del síndrome parkinsoniano. La esencia es la lentitud y la rigidez. Ahora, no olvidar, y me detengo un momento en esto, que el temblor es un síntoma, como la fiebre y como muchos otros síntomas, y que por lo tanto tiene múltiples causas, ¿verdad? El temblor, por ejemplo, existe en forma fisiológica, todos tenemos un poco de temblor, ¿verdad? De muy baja amplitud, pero se puede exacerbar por condiciones como la ansiedad, la fatiga, el ejercicio, la fiebre. Hay causas de temblor que son metabólicos, como alteraciones tiroideas, metabólicas de otros orígenes, etcétera. Obviamente hay temblores inducidos por fármacos. Hay enfermedades que producen temblor, como el temblor esencial, que es un temblor más bien en postura, a diferencia del temblor parkinsoniano, ¿verdad? Y hay algunas enfermedades más bien degenerativas, como el Wilson, el Parkinson y otras más, donde se puede dar temblor. Y además existen pacientes que tienen temblor psicogénico. Por lo tanto, cuando uno ve a un paciente con temblor, la primera reacción que debe tener es intentar hacer el adecuado diagnóstico diferencial y encontrar cuál es la causa, ¿verdad? Una de las cuales puede ser la enfermedad de Parkinson. Solo aquí una lista, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí de algunos fármacos que pueden producir temblor, pero esta es una lista muy acotada porque en realidad son muchísimos los fármacos que pueden producir temblor. Habitualmente encabezan esta lista los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso, como los antiepilépticos, los antidepresivos, los antipsicóticos, ¿verdad? Y hay otra variedad de fármacos de otros usos que también pueden producir temblor. Ahora, volvamos entonces al síndrome parkinsoniano. Aquí tienen un ejemplo, ¿verdad? De un paciente que tiene un cuadro clásico parkinsoniano con una marcha a pasos cortos, ¿verdad? Una marcha con pasos muy, muy cortos, ¿cierto? Que tiende a bloquearse y entonces imantación le llamamos a ese bloqueo. El paciente tiende a vencer ese bloqueo con algún truco, en este caso una clave visual, como es poner el bastón delante del pie para pasar voluntariamente por delante del obstáculo, ¿verdad? Sacando de sí el programa automático del movimiento, que es el que está habitualmente fallando. Vean ahí cómo se bloquea el pie cuando trata de dar el giro, ¿cierto? Y vuelve a recurrir a ese truco, ¿verdad? Para vencer esta imantación del movimiento que es muy propio de los movimientos más bien automáticos. Aquí fíjense otro paciente, ya solo en la fotografía inicial vemos que es un paciente que tiene una postura en anteroflexión, ¿cierto? Está más bien encorvado, ¿no es verdad? Este paciente además tiene un temblor de reposo, fíjense ahí, un temblor de una mano, asimétrico. Y aquí lo que va a hacer el observador, el evaluador, es darle un empujón hacia atrás para testear los reflejos posturales. Lo normal aquí es que el paciente dé un paso hacia atrás para no caer, ¿cierto? O se mantenga en su posición, mientras que en algunos pacientes con cuadros parkinsonianos se pierde la capacidad de este reflejo y los pacientes, ¿verdad? Frente al estímulo pueden caer, como es el caso de este paciente, que si no lo afirma el evaluador, se va a ir claramente al suelo porque tiene perdidos los reflejos posturales. Algo que puede ocurrir en los síndromes parkinsonianos, pero que más bien en la enfermedad de Parkinson es un elemento más bien tardío, ¿verdad? Que no vemos en las etapas tempranas, sino después de unos años de evolución. Y pueden haber otras alteraciones de la postura, ¿cierto? Ahí hay distintas imágenes, ¿verdad? O dibujos donde se ve un paciente con una marcada anteroflexión, lo que llamamos camptocormia, un paciente con el cuello caído, ¿verdad? Un drop head, ¿cierto? Un paciente con alteración de la postura en el eje lateral, ¿verdad? Lo que se ha conocido como el síndrome de Pisa, ¿verdad? Distintas alteraciones posturales que también se pueden dar en los pacientes con cuadros Parkinson. Ahora, yo insisto en hablar de síndrome parkinsoniano porque el síndrome parkinsoniano es los síntomas que ya describimos que pueden tener como causa una multitud de condiciones. Y existen síndromes parkinsonianos primarios, ¿verdad? O degenerativos primarios, ¿verdad? En donde la enfermedad de Parkinson idiopática es lejos el principal representante y da cuenta de algo así como el 80% de los síndromes parkinsonianos.
Pero muy importante, existen síndromes parkinsonianos que son secundarios o sintomáticos, por ejemplo, a fármacos. Y esto siempre lo tenemos que tener presente, porque un paciente puede estar parkinsoniano, casi indistinguible de un Parkinson idiopático, solo por el consumo de fármacos, por ejemplo, aloperidol. El paciente ha tenido un cuadro psicótico, le han dejado aloperidol o risperidona o algún otro fármaco como lanzapina, por ejemplo, y a ciertas dosis algunos pacientes pueden desarrollar un cuadro parkinsoniano. ¿Y tiene un parkinsonismo? Claro que tiene un parkinsonismo, pero en ese caso es secundario a fármacos. Es un parkinsonismo farmacológico y no es un parkinsonismo idiopático degenerativo. Y por lo tanto, en el parkinsonismo secundario a fármacos, la conducta que deberemos tener es intentar retirar el fármaco que produjo el problema. Y tal vez con eso el parkinsonismo desaparezca y no necesitemos caer en ningún otro fármaco para tratar esos síntomas. Hay parkinsonismos que pueden ser postinfecciosos, por algunas infecciones crónicas, por alteraciones metabólicas, rara vez por trastornos estructurales, por tóxicos, etcétera. Y esta lista debemos conocerla porque es lo que debemos descartar cuando veamos a un paciente parkinsoniano. Por supuesto que existen otros cuadros degenerativos que pueden producir un síndrome parkinsoniano y es lo que llamamos un Parkinson Plus o un Parkinson Plus, ¿verdad? Donde los representantes más habituales son la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia multisistémica, la demencia con cuerpos de Levy y la degeneración corticobasal, que son cuadros que inicialmente incluso pueden parecer una enfermedad de Parkinson, pero en el curso de la evolución rápidamente vemos que se asocian otras cosas como caídas muy frecuentes, como falla autonómica muy importante, como alteraciones corticales muy relevantes como afasia o trastornos mioclónicos, etcétera, o francamente un trastorno cognitivo como la demencia de cuerpos de Levy. Y en todos estos cuadros, el elemento que los recorre es la mala respuesta a los fármacos que usamos en el Parkinson. Pacientes con Parkinson clásico, idiopático, tienen habitualmente una muy buena respuesta inicial a los fármacos. Los pacientes con estos parkinsonismos atípicos o plus, ¿verdad? Habitualmente tienen mala respuesta. Existe un amplio número de condiciones neurológicas, habitualmente degenerativas, que dentro de sus síntomas pueden tener parkinsonismo, ¿verdad? Enfermedades como el Huntington, enfermedades como la enfermedad de Wilson y otras más, donde dentro de un gran espectro de alteraciones pueden tener parkinsonismo, pero no suele ser el parkinsonismo el elemento fundamental. Y como en muchos cuadros neurológicos, existen también los parkinsonismos que se llaman psicogénicos o psicógenos. ¿Ya? Entonces, ojo, los pacientes que están lentos, rígidos, eventualmente temblorosos, nosotros decimos que tienen un síndrome parkinsoniano. Y el camino que viene ahí es tratar de discernir cuál de todas estas causas es la que está produciendo ese síndrome parkinsoniano. Para diagnosticar la enfermedad de Parkinson se han planteado distintos elementos necesarios. Primero, que el paciente tenga un síndrome parkinsoniano, que ya lo hemos repetido, ¿verdad? Varias veces, cómo se diagnostica. Segundo, que no haya una causa que lo explique. Es decir, el paciente no está con fármacos, no tiene una lesión estructural, no tiene signos atípicos, no está demente, no tiene otros elementos que expliquen la causa del síndrome parkinsoniano. Y tercero, que tengan algunos elementos que apoyen el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, que la progresión sea lenta, que los síntomas sean de predominio en un lado y que haya buena respuesta a fármacos, ¿verdad? Que aumentan la dopamina cerebral como la levodopa. ¿Verdad? Con esos elementos en mano se construye el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson. ¿Qué vemos en los pacientes con cuadros atípicos? Bueno, cosas que son infrecuentes, por ejemplo, alteraciones en la mirada, este es un paciente que tiene una parálisis supranuclear progresiva, con una parálisis de la mirada hacia arriba, ¿verdad? Y con un parkinsonismo en donde lo que predomina son otros elementos, como una marcada inestabilidad. Fíjense que este paciente, en vez de tener anteroflexión, tiene una postura particularmente erguida, ¿verdad? Parkinson majestuoso se le ha llamado a esto, ¿no es verdad? Por la presencia de una marcadísima rigidez axial, ¿verdad? Que no es propia del Parkinson, sino de estos cuadros atípicos, como en este caso, una parálisis supranuclear progresiva. Y en esta otra paciente, la presencia de otros elementos como una marcada alteración, ¿verdad? De la respiración, ¿cierto? Y una marcada inestabilidad con signos cerebelosos, ¿verdad? Como vemos en pacientes que tienen otros cuadros como la atrofia multisistémica, ¿verdad?
Fíjense que esta paciente tiene una marcada descoordinación motora, ¿no es verdad? Y cuando uno le pide pruebas, ¿cierto? Como pruebas de coordinación, la paciente falla, ¿verdad? Manifestando elementos que son más bien cerebelosos y no parkinsonianos, ¿verdad? Esa paciente ahí lo que está teniendo es una dismetría, ¿cierto? Dismetría que no tiene por qué haber en el Parkinson, porque el Parkinson no es una condición que produzca alteración cerebelosa, ¿ya? Entonces, por eso que la búsqueda del diagnóstico requiere de una suma de elementos que lo favorecen y el descarte de otros elementos que lo hacen poco probable. Ahora, atrás de la enfermedad de Parkinson está la pérdida de la dopamina cerebral. Hoy día podemos evaluar la dopamina mediante técnicas de imagen in vivo, por ejemplo, mediante el PET. Nosotros tenemos en Chile un PET que es con un ligando que se llama PR04. Aquí ustedes ven la actividad de la dopamina normal, ¿verdad? Esto rojo es la dopamina en el estriado. Y este es un paciente con Parkinson y uno sin nunca haber visto un PET, a simple vista se da cuenta que aquí hay menos actividad de dopamina que lo que hay en el sujeto normal. Y eso es lo que podemos ver in vivo hoy día cuando hacemos un PET para el diagnóstico de Parkinson. No tenemos que hacerlo habitualmente, no lo hacemos en la mayoría de los casos, porque en la gran población de pacientes con Parkinson tenemos los elementos clínicos y con eso y hacer algunas cosas de descarte como una imagen estructural básica, como un escáner o una resonancia y hacer algunos exámenes de laboratorio básicos, ya podemos establecer el diagnóstico y no necesitamos llegar a estas cosas más sofisticadas que habitualmente las reservamos para casos más difíciles o menos típicos, ¿ya? Y el elemento fundamental es la muerte de las neuronas de la sustancia nigra, ¿verdad? Sustancia nigra que aquí vean ustedes una pieza anatómica a ojo desnudo, se ve como una región más negra, ¿verdad? Por las neuronas que depositan la dopamina oxidada, ¿no es cierto? Y esto se pierde en los pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿ya? Lo que ya les decía, ¿verdad? Ahora, la enfermedad de Parkinson es mucho más que solo tener lentitud, rigidez y temblor, que es la punta del iceberg, como se muestra acá, ¿verdad? Porque los pacientes suelen tener una multitud de síntomas que se han dado en llamar no motores, ¿cierto? Que incluye trastornos como ansiedad, alteraciones autonómicas como el control urinario, dolor, algunos elementos cognitivos, estreñimiento, depresión, alteraciones del sueño, fatiga, pérdida de olfato, disfunción en la, sexual, alteraciones de la piel, trastornos del habla, etcétera, 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 ¿no? Entonces los pacientes con enfermedad de Parkinson habitualmente tienen una multitud de síntomas, donde lo que predomina en las etapas iniciales habitualmente son los síntomas motores, pero ni siquiera, porque algunos pacientes a veces tienen desde el principio marcados síntomas no motores como algunos de estos que conversamos acá, ¿ya? ¿Cómo tratamos a los pacientes con Parkinson? Habitualmente hay que hacer educación del paciente, hay que contarle de qué se trata lo que está teniendo, no solo del paciente, sino también de la familia. Siempre recomendamos que hagan actividad física, tienen que mantenerse lo más integrados intelectual y socialmente posible. Pedimos el apoyo, ¿verdad?, de la kinesioterapia, la fonoaudiología, la terapia ocupacional, psicología, ¿verdad? Algunos pacientes les indicamos psicoterapia y les damos tratamiento farmacológico que se puede dividir en inicial, en avanzado, ¿verdad? Y que debemos tener presente que los pacientes tienen síntomas motores y también no motores. Y a veces lo que más daña la calidad de vida no es el temblor y la rigidez, sino la depresión y el trastorno del sueño. Y si no le prestamos atención a eso, nos concentramos mucho en disminuir la lentitud y mejorar el temblor, puede que la calidad de vida del paciente no cambie de manera muy significativa. Y en casos puntuales, ¿verdad? Tenemos técnicas más avanzadas que vamos a conversar unas palabras de ellas. Nunca olvidar entonces que el tratamiento es multidisciplinario, ¿verdad? Los pacientes tienen multitud de síntomas y muchas veces requerimos la participación de diversos ámbitos, ¿verdad? Pero además, ¿cierto? Además de eso, tenemos, ¿cierto?, que pedir la ayuda de la terapia ocupacional, ¿verdad? Instruir al paciente en hacer ejercicio, de la terapia del fonoaudiólogo, etcétera, 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 ¿no? Y eso para cubrir esta marcada multitud, ¿verdad?, de síntomas que yo les he mostrado acá. Perdón. De acuerdo.
Y entonces, ¿cómo tratamos a los pacientes? Lo primero, ¿cierto? Es, aparte de ya todo lo que conversamos, ¿verdad? Pensar en fármacos. Y como el problema fundamental es la falta de dopamina en el sistema, el tratamiento se fundamenta en aportar dopamina. Y eso lo hacemos de distintas maneras, ¿no? Siendo lo fundamental el uso de levodopa, que es una prodroga que la neurona convertirá en dopamina. Y es la esencia del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Todo paciente con enfermedad de Parkinson usará levodopa. La pregunta no es si la va a usar, sino más bien cuándo la va a utilizar, ¿no? Pero todos los pacientes van a utilizar levodopa. Y hay algunos otros fármacos que nos ayudan lateralmente también para aumentar la actividad dopaminérgica o para aportar en algunos factores, elementos fundamentales. Por ejemplo, los anticolinérgicos a veces los usamos para mejorar el temblor, y los medicamentos contra el glutamato, ¿verdad? Como la mantadina, a veces para algunas complicaciones de la enfermedad, ¿ya? Esta es la sinapsis dopaminérgica, ¿verdad? La neurona presináptica y la postsináptica. Y la levodopa, que es la esencia de nuestro tratamiento, la usamos para aumentar la dopamina presináptica, ¿no es cierto? Pero también podemos estimular directamente los receptores postsinápticos mediante el uso de algunos fármacos que llamamos agonistas de la dopamina, ¿cierto? Aquí un poco más complejo, porque también, aparte de esos fármacos, podemos utilizar medicamentos para bloquear la degradación de la dopamina mediante inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿verdad? O también mediante inhibidores de la catecolortometiltransferasa, que también actúa fuera de la sinapsis para inhibir la degradación de la levodopa a nivel sanguíneo. Entonces, de alguna manera tratamos de actuar sobre la llegada de la levodopa o sobre la sinapsis dopaminérgica para estimular la actividad dopaminérgica en estos pacientes e intentar controlar los síntomas. La enfermedad de Parkinson está incluida en las patologías GES, ¿cierto? Estas son las garantías GES que entrega la ley, ¿verdad? La confirmación por neurólogo y el control por el neurólogo en el tiempo, cada cierto periodo de tiempo, ¿verdad? El control habitual en atención primaria. Y estos son los fármacos que deben estar en atención primaria y obviamente en atención secundaria y terciaria, ¿verdad? Para los pacientes con enfermedad de Parkinson, levodopa en distintas formas, pramipexol, que es un agonista de la dopamina, y triexifenidilo, que es este fármaco que se usa para el temblor en algunos pacientes, y además la presencia de kinesioterapia y otras terapias de apoyo idealmente. Esto en pacientes menores de 60 años, porque en los mayores de 60 años se agrega a lo anterior la quetiapina, ¿verdad? Que es un antipsicótico que tiene poco efecto bloqueador dopaminérgico y que lo usamos comúnmente en estos pacientes para intentar mejorar algunos aspectos como el sueño, disminuir las alucinaciones y otras cosas que les pueden ocurrir. Ahora, en todos los fármacos, y en el Parkinson no es la excepción, los medicamentos tienen un grupo de beneficios y un grupo de riesgos. En este conjunto de medicamentos, cuando uno los pone en términos de riesgo-beneficio, sin duda que levodopa es el componente que tiene mayor beneficio con el menor riesgo probable. Pramipexol tiene un beneficio menor a levodopa, pero tiene también riesgos mayores, y el triexifenidilo tiene un beneficio muy puntual en el control del temblor, pero tiene riesgos muy importantes, particularmente en el compromiso cognitivo, ¿verdad? Puede inducir cuadros alucinatorios, confusión mental, ¿verdad? Y por lo tanto, si bien lo usamos, tenemos que utilizarlo con mucha, mucha precaución, particularmente en esta población, ¿verdad? Que es una población frágil desde el punto de vista cognitivo, y no tenemos que caer en la tentación, ¿verdad?, de por controlar un síntoma, a veces producir un efecto adverso que es mucho peor que el problema que estamos tratando de controlar. Entonces, muchos pacientes a veces tienen un poco de temblor y uno que no se controla bien con los otros fármacos, y uno dice, bueno, tal vez con triexifenidilo podríamos ayudar a controlarlo mejor. Sin embargo, si ya tiene un cierto grado de compromiso cognitivo, yo sé que al darle triexifenidilo voy a empeorar la función cognitiva, y eso probablemente para el paciente y la familia sea mucho peor que tolerar un poco de temblor. Y entonces nos abstenemos de usar el triexifenidilo, aun cuando el paciente persista con un grado de temblor, e intentaremos buscar otras alternativas, o derechamente negociaremos con el paciente y le diremos, mire, es mejor que usted aguante este temblor antes que arriesgue empeorar su función cognitiva o que le aparezcan alucinaciones o delirios, etcétera.
Ahora, la enfermedad de Parkinson en general tiene una etapa temprana, ¿verdad? Aparecen los síntomas, le damos levodopa a los pacientes y va todo muy bien. Le damos levodopa o agonista o la combinación de ambos y va todo muy bien por un tiempo, la luna de miel del Parkinson. Pero luego la enfermedad se empieza a complicar, porque ya el medicamento no dura tanto tiempo, el paciente empieza a depender muy cercanamente de las dosis del medicamento, toma el remedio, se le pasan los síntomas, pasa un rato y vuelven los síntomas y empiezan a agregarse una multitud de otros síntomas, ¿verdad?, que le van dañando la calidad de vida, ¿no? Y entonces esa es la complejidad real de la enfermedad, ¿no? Aquí tenemos un poco el mismo curso, ¿cierto? Muchas veces los pacientes comienzan con síntomas antes de las manifestaciones motoras. Hoy día sabemos que pueden hacer trastornos del sueño, ¿verdad? Particularmente el trastorno del sueño REM, que es la actuación de los sueños, o pueden hacer estreñimiento, hiposmia, alteraciones de la esfera neuropsiquiátrica, antes incluso de que le aparezca la lentitud o la rigidez, a veces 10 o 20 años antes incluso. Aparecen los síntomas motores, hacemos el diagnóstico y luego los síntomas motores por un lado van a ir aumentando, ¿verdad? Se harán fluctuantes, aparecerán a veces movimientos involuntarios que llamamos disquinesia, ¿cierto? Pero además van a ir creciendo y cada vez tomando más protagonismo estos síntomas no motores, particularmente los trastornos cognitivos, ¿verdad? La falla autonómica y eventualmente los trastornos conductuales, particularmente los síntomas psicóticos, ¿verdad? Que muchas veces nos empiezan a alterar mucho la calidad de vida del paciente y limitar también mucho los fármacos que podemos usar, ¿no? Aquí un par de ejemplos, ¿verdad? De pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada. Fíjense esta paciente que tiene una marcadísima inestabilidad, es evidente que si ella queda sola se va a caer, ¿verdad? Con un marcado bloqueo de la marcha, ¿verdad? Una incapacidad de mantenerse, a veces tiene que usar trucos como cambiar un poco el programa de caminar y empezar a caminar para atrás, pero muy inestable, con muy poca autovalencia. Y otros efectos que vemos a veces con el avance de la enfermedad, más frecuente como en este paciente, en casos de pacientes jóvenes, ¿verdad? Es que con el medicamento tienen un buen control por un periodo, y fíjense ahí que está con medicamento, y uno, si no lo ve con suficiente detalle, casi podría no notar que tiene un cuadro parkinsoniano. Sin embargo, desarrollan a veces problemas con los fármacos y hacen movimientos involuntarios, como vemos aquí, ¿verdad? La presencia de disquinesias, en este caso un movimiento coreico, un movimiento coreiforme, ¿verdad? Que aparece inducido por la levodopa. Entonces tenemos al paciente que a ratos no responde al medicamento y se bloquea y queda como la paciente que veíamos ahí, y a ratos responde y anda bien, pero luego de un momento el nivel de la levodopa en la sangre o de la dopamina en la sinapsis aumenta de manera más allá de lo deseado y aparecen movimientos involuntarios. Entonces tenemos un paciente que se hace muy fluctuante, con altos y bajos, ¿verdad? Y eso es lo que produce, ¿verdad?, la complejidad en los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Me gusta mostrar este gráfico porque es muy sencillo, pero muy representativo de que la enfermedad de Parkinson, como muchas otras enfermedades, es heterogénea. Y ustedes van a ver pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen un curso muy benigno, donde con poco medicamento van a andar bien por mucho tiempo, ¿verdad? Y otros pacientes que tienen un curso bastante más agresivo, aún teniendo claramente una enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Van a tener una enfermedad que progresa mucho más, de manera mucho más evidente, ¿verdad? Y que en un par de años van a estar con grandes trastornos motores. Y por supuesto tendremos a la gran masa de pacientes que están intermedios, ¿verdad? Que van a tener una enfermedad de progresión más bien lenta o gradual y que poco a poco van a ir asociando problemas, ¿no? Y eso es muy característico de la enfermedad de Parkinson, ¿no? A mí me gusta mostrar a veces esto, bueno, no tenemos aquí el audio, ¿cierto? Pero aquí lo que se ve es un poco una presentación de Michael J. Fox, ¿cierto? Que es un emblema de la enfermedad de Parkinson. Él fue diagnosticado con Parkinson muy tempranamente, ¿cierto? Y aquí ustedes lo ven tocando la guitarra, busquen el video en YouTube si quieren, ¿verdad? Tocando la guitarra, tal como en la película, ¿verdad? En Volver al Futuro, con Coldplay, ¿verdad? Ahí dando un concierto, acompañándolos en el concierto en el estadio de los Yankees en Nueva York. Y Michael J. Fox aquí tiene casi 30 años de enfermedad de Parkinson. Casi 30 años de enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Tiene disquinesia, si ustedes lo miran, su movimiento no es completamente normal, pero bueno, no es menor, ¿verdad? Subirse a tocar la guitarra con Coldplay en un concierto, ¿no es verdad? Teniendo casi 30 años de enfermedad de Parkinson.
¿no? Y eso es lo que a veces vemos. Vemos pacientes que tienen una evolución que les permite mantener una funcionalidad bastante razonable por un buen tiempo, ¿no? Eh, y otras personas, claro, con 5 años de Parkinson, pues ya tendrán muchos problemas y estarán muy limitados y su autovalencia muy, muy disminuida, ¿no? Si ustedes veían los comentarios de este video, varios decían, y toca la guitarra harto mejor que Justin Bieber, ¿no? En fin. Y entonces, cuando los pacientes empiezan a tener estas dificultades, ¿verdad? Pasamos a otra etapa de la enfermedad de Parkinson y entonces es ahí donde eh, nos metemos en lo que se ha llamado el tratamiento avanzado de la enfermedad de Parkinson. Y solo una pincelada para que tengan una idea un poco de dónde va hoy día el tratamiento en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson más avanzada, como podría ser, por ejemplo, el propio Michael J. Fox, como lo vemos ahí. ¿Verdad? Pacientes que ya con la terapia habitual no logran una buena calidad de vida y tienen estas situaciones con muchísimas fluctuaciones de altos y bajos. Hoy día hay 3 grandes grupos de terapias avanzadas, aprobadas, ¿verdad? Las infusiones, que en el fondo es darles los fármacos de manera continua a través de infusión subcutánea, ¿cierto? Las cirugías, que básicamente se dividen en aquellas que estimulan áreas del cerebro o cirugías que lesionan áreas del cerebro, y estas 3 versiones son eh, técnicas aprobadas, ¿verdad? Validadas por las distintas agencias regulatorias para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y existen otras terapias avanzadas que están más bien en investigación, como la terapia génica o la terapia con células, por ejemplo, células madres, ¿verdad? Y otras muchas, ¿verdad? Terapias que están en evaluación y que todavía no se consideran aprobadas, ¿no? Aquí un poco lo que les decía, las infusiones, igual que las infusiones de insulina para los pacientes con diabetes. Aquí a los pacientes se les coloca una bomba que, por ejemplo, puede tener levodopa y entonces se le da levodopa de forma continua. Y así el paciente disminuye mucho estos altos y bajos que va teniendo a lo largo del día con la toma oral de levodopa cuando ya tiene varios años de enfermedad de Parkinson. Se puede infundir levodopa o se puede infundir un agonista dopaminérgico como es la apomorfina. Y otra de las grandes técnicas, ¿verdad?, que se usan para el tratamiento en los pacientes con Parkinson avanzado son las cirugías. Las cirugías se hacen desde hace muchísimo tiempo. Piensen ustedes que la levodopa entró al mercado por ahí por el año 70, 72, 73, pues las cirugías ya se hacían desde finales de los 50, ¿no? Las cirugías son previas a la levodopa, ¿no? Hace más de 60 años que se vienen haciendo y lo que tratan de hacer es restablecer el funcionamiento de estos circuitos cerebrales que están alterados por el déficit de dopamina. Y lo que buscan es mediante lesión, o sea, quemar el núcleo o mediante estimulación de los núcleos profundos, ¿verdad? Intentar disminuir la hiperactividad de algunos núcleos. ¿Qué núcleos? Por ejemplo, el núcleo subtalámico, el núcleo pálido interno o en casos puntuales para el control exclusivamente del temblor, el núcleo ventral intermedio del tálamo, ¿no? Hay 2 grandes técnicas de cirugía, la estimulación cerebral profunda, donde al paciente se le inserta un electrodo en alguno de estos núcleos y el paciente queda conectado mediante un cable a una batería con un generador, ¿verdad?, de pulsos que va subcutáneo, ¿cierto? Y este generador es programable externamente con un mando donde yo puedo definir la intensidad del pulso, la amplitud, la frecuencia, e incluso puedo definir qué contacto, porque estos electrodos habitualmente tienen al menos 4 contactos, y yo puedo ir eligiendo qué contacto estimulo, qué contacto apago, etcétera, y de esa manera disminuyo un poco los síntomas de la enfermedad y en algunos pacientes tiene una utilidad muy, muy notoria. Hoy día ya llevamos más de 30 años de esta cirugía, ¿verdad? Probablemente cientos de miles de pacientes tratados en el mundo, en casi la grandísima mayoría de los países del mundo se hace esta técnica, también en Chile. Es una técnica que se hace bilateral, pero tiene un pero, ¿cierto? Una limitación, que es un procedimiento invasivo. Hay que hacer, ¿cierto? Una apertura en el cráneo, introducir un electrodo, hacer habitualmente la introducción de un electrodo previo para ubicar bien el núcleo y luego introducir el núcleo definitivo y esto hacerlo a los 2 lados del cerebro. Y eso sin duda que conlleva ciertos riesgos de hemorragias, infecciones, etcétera, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo presente y muchas veces en pacientes sobre cierta edad el procedimiento se hace más dificultoso o francamente se hace más bien no recomendable. Por ejemplo, sobre los 75 años, muchos centros ya no operan a los pacientes y piensen ustedes que la enfermedad de Parkinson se da sobre todo en pacientes sobre los 60 años, ¿verdad? Por lo tanto, hay muchos pacientes que van a tener sobre 75 años.
Y tiene la ventaja, ¿verdad?, que se puede programar con el tiempo. Y otra técnica, ¿cierto?, que hoy día existe disponible es hacer lesiones, que son muy antiguas, ya les decía, pero que hoy día se pueden hacer desde afuera, sin tener que ingresar al cráneo, ¿verdad? Y uno, por ejemplo, en la técnica del ultrasonido focalizado, ¿verdad? Mediante la colocación de un casco, perdón, acá está, con este casco, este casco que está montado sobre el equipo de resonancia magnética, uno coloca al paciente en este casco y esto emite ondas de ultrasonido, ¿no es cierto? Ese casco emite ondas de ultrasonido que se van a concentrar en un punto del cerebro y ese punto, que va a ser uno de los núcleos que queremos lesionar, ese núcleo se va a calentar, ¿verdad? Y va a producir una falla, ¿verdad? En el circuito que está alterado. Y si ese núcleo está hiperactivo, esa falla del núcleo nos va a venir bien porque nos va a permitir restablecer una funcionalidad más fisiológica. La gracia, además del ultrasonido focalizado, es que nos permite hacer una verificación anatómica y luego una verificación fisiológica, porque aplicamos energía a una baja intensidad para producir una alteración transitoria. Y chequeamos entonces si el punto que estamos viendo bajo resonancia y que creemos que es el correcto es efectivamente el punto que controla los síntomas que queremos en el paciente. Entonces el paciente está temblando, le aplicamos energía a baja amplitud, a baja intensidad para lograr un efecto transitorio y vemos que el temblor se detiene. Y al mismo tiempo chequeamos que no aparezcan efectos adversos y de esa manera entonces cercioramos que es el lugar correcto y cuando estamos certeros de que ese es el sitio, aumentamos la energía para producir una temperatura mayor, incluso sobre los 60 grados si fuera necesario, y producir un efecto definitivo, una lesión que mantiene el efecto en el tiempo, ¿no? Esa es la técnica del ultrasonido focalizado, que se puede realizar en los mismos núcleos que la estimulación cerebral. El problema del ultrasonido es que solo se hace a un lado del cerebro cada vez y por lo tanto es una técnica más bien unilateral, mientras que la estimulación cerebral es una técnica bilateral. Pero la estimulación cerebral profunda es mucho más invasiva. El ultrasonido focalizado pues se hace con el paciente sentado en la camilla, acostado en la camilla y despierto, ¿verdad? Por lo tanto, uno puede tratar pacientes 80, 90 años si fuera necesario y si puede estar acostado en la camilla, en general no va a tener contraindicación con el tratamiento, ¿ya? Nosotros hacemos ultrasonido focalizado y les muestro aquí unos pacientes, ¿verdad? Fíjense ahí un paciente que está temblando, el pie está temblando en un paciente con Parkinson, está en la sala de resonancia magnética, esta es la consola del resonador, esta es la consola del equipo y ustedes van a ver, ¿cierto?, cómo en algún momento se empieza a elevar, acá empieza a aparecer una curva de colores que muestra cómo se está elevando la temperatura, ¿no es cierto? Y cuando eso sucede, ahí empieza a elevarse la temperatura, ¿verdad? Aquí aparece la curva, y cuando eso ocurre, ¿verdad? El temblor desaparece, ¿no? Y es así de rápido, es así de inmediato el efecto del ultrasonido focalizado, ¿no? Acá un paciente que ya está tratado, en este caso un paciente que se hizo una talamotomía, ¿verdad? Fíjense, aquí lo vemos, típico paciente con un temblor parkinsoniano, ¿verdad? Un temblor más bien asimétrico, en reposo, ¿verdad? Muchas veces este temblor no responde bien a la terapia con levodopa, incluso este paciente tenía un temblor que lo limitaba bastante en su funcionalidad, ¿no es verdad? Y lo tratamos, ¿verdad? Y aquí ustedes lo ven al poco tiempo de tratado sin temblor, ¿verdad? En este caso lo que hicimos fue una lesión mediante ultrasonido focalizado en el núcleo ventral intermedio medial del tálamo, que lo vemos aquí, ¿cierto? Y esa es la lesión que se produce mediante el ultrasonido focalizado, ¿ya? Entonces, hoy día, cuando los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen una enfermedad más compleja que ya no responde al tratamiento habitual, existen opciones y hay que barajar según el paciente, según el tipo de síntomas, según las características, cuál es la mejor opción avanzada que le podemos ofrecer, pero es una enfermedad donde tenemos varios recursos y esperamos que aparezcan más todavía para poder manejarlo hasta etapas bien avanzadas de la enfermedad. Para concluir, entonces, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo frecuente en la población mayor, ¿verdad? Y que va aumentando con el tiempo. La lentitud y la rigidez son sus síntomas fundamentales. Numerosos síntomas no motores están presentes en los pacientes y muchas veces son el elemento que más daña la calidad de vida y tenemos que prestarle atención a ellos.
El tratamiento debe ser multidisciplinario con la participación de los médicos, pero también de los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, los fonoaudiólogos, etcétera, ¿verdad? Existen algunas opciones, varias opciones de terapia inicial con muy buena respuesta y mucho éxito por varios años, ¿verdad? Y en aquellos pacientes que la terapia inicial ya no es suficiente, existen en algunos casos terapias avanzadas que pueden ayudar a mejorar los síntomas y la calidad de vida en nuestros pacientes con la enfermedad. Y eso era un poco lo que les quería contar. Muchas gracias por la atención a los que estén ahí. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Estuvo muy interesante. De hecho, tenemos varias preguntas ahora en el chat. Maravilloso. Empiezo. Aquí es casi imposible ver a la gente porque cientos de personas no los voy a ver jamás. A ver, No, adelante. ahora hay 500 conectados. Bueno, las preguntas parten con si el riesgo de parkinsonismo inducido por fármacos es dosis dependiente. Existe ambas versiones, ¿no? Hay pacientes que hacen parkinsonismo idiosincrático, ¿cierto? O sea, a veces con dosis muy bajitas pueden hacer un parkinsonismo, pero también, por supuesto, si yo uso, por ejemplo, un bloqueador dopaminérgico como el haloperidol y subo y subo y subo y subo las dosis, en algún momento voy a producir parkinsonismo. ¿Mm? Eso es un hecho de la causa. Pero hay pacientes que a veces con dosis muy bajas hacen cuadros parkinsonianos o con fármacos que habitualmente uno no esperaría que lo hagan, igual desarrollan un parkinsonismo. Gracias. Tenemos otra que dice, ¿cómo se puede diferenciar de manera clínica entre un Parkinson idiopático o primario y una atrofia multisistémica, considerando que en ambos hay una alteración autonómica importante? Un criterio puede ser si tiene buena respuesta a levodopa. Claro, bueno, en general lo que uno intenta, ¿cierto?, es construir el diagnóstico en base a varios elementos, ¿no? Ya dijimos, el síndrome parkinsoniano es la esencia y es lo que marca el diagnóstico primariamente, pero la enfermedad de Parkinson, yo les mostré ahí, tiene criterios de apoyo, ¿cierto? Que sea de inicio progresivo, que sea asimétrica, ¿verdad?, en su presentación, y que no tenga estos signos que sean particularmente sospechosos, como de trastorno cognitivo relevante desde el inicio, mucha falla autonómica, ¿verdad? Un paciente que llega con Parkinson y nos dice, oye, tengo incontinencia urinaria o estoy teniendo síncopes ortostáticos frecuentemente, eso nos tiene que hacer levantar las alertas de inmediato, ¿verdad? Al igual que el paciente que se está cayendo desde el comienzo. Una cosa es que un paciente se caiga de vez en cuando, se tropiece de vez en cuando, que eso en Parkinson es aceptable, pero otra cosa es un paciente que llegue y nos dice, yo me caigo 3 veces a la semana o 3 veces al día, incluso eso en un paciente con un Parkinson inicial es muy inhabitual. Y desde el punto de vista del examen, vamos a buscar las mismas cosas. Pacientes con atrofia multisistémica habitualmente van a tener falla autonómica, van a tener hipotensión ortostática, pueden tener marcada inestabilidad postural, pueden tener muchas veces signos cerebelosos. Y como dice ahí la persona que pregunta, muchas veces la falta de respuesta a levodopa es algo que nos va a terminar de orientar sobre el diagnóstico. Ahora, ojo que los pacientes que tienen cuadros atípicos pueden responder a levodopa en las etapas iniciales. Uno a veces se confunde, uno dice, mira, este paciente parece un poco atípico, pero no estoy tan convencido. Bueno, le voy a dar levodopa, veamos cómo funciona. Uno le da levodopa y vuelve a los 3 meses, fantástico. Y dice, oye, doctor, me fue genial y todo. Y uno dice, uff, qué suerte, no tenía un cuadro atípico. Vuelve al segundo control a los 6 meses o a los 8 meses y dice, oiga, doctor, este remedio ya no me sirve para nada, ¿no? Y entonces la respuesta a levodopa ocurrió, pero fue muy breve, por unos pocos meses, ¿verdad? Y rápidamente empezó a perder beneficio, cosa que no es propia del Parkinson idiopático, sino que ahí nos debe hacer sospechar que estamos en presencia de un cuadro atípico. Claro, bueno, me imagino que esta pregunta que viene está relacionada porque nos preguntan si entonces la levodopa tiene un rol en el temblor, ya que es un síntoma más bien inhibitorio, o si debe ser asociado siempre a otros fármacos si se quiere tratar el temblor. No, el temblor es un síntoma caprichoso dentro de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y es un síntoma que sigue un curso propio. Hay pacientes que parten con temblor y con los años se les va pasando. Hay pacientes que nunca tienen temblor. Hay pacientes que siempre tienen un temblor muy discreto, muy escaso. Y hay pacientes que el temblor va aumentando con el paso de los años, ¿ya? A diferencia de la lentitud y la rigidez que siempre empeoran.
yo puedo asegurar que un paciente que hoy día veo con Parkinson en 5 años más va a estar mucho más lento y probablemente más rígido. Pero no tengo certeza cómo va a estar del temblor, porque podría que incluso tenga menos temblor que con el que comenzó. Ahora, la respuesta del temblor a la levodopa también es variable. Hay pacientes que tienen excelente respuesta del temblor a levodopa y uno con dosis baja de levodopa hace desaparecer el temblor. Y hay otros pacientes que son refractarios a levodopa, mejora la rigidez, mejora la lentitud, pero el temblor persiste. Entonces, siempre lo que uno hace es que si va a usar levodopa, primero le da la chance a ver cómo responden los síntomas. Porque si yo con ese paciente me toca que es respondedor del temblor a levodopa y yo le doy levodopa y mejora el temblor, la rigidez y la lentitud, pues ya está, ¿para qué le voy a dar más fármacos? Ahora, si veo que no responde, bueno, tendré que empezar a pensar cuánto importa el temblor, en qué condición está el paciente para tolerar otros fármacos, y ahí entonces veré si mezclo o no, combino otros fármacos o pienso en técnicas avanzadas, en cirugía, etcétera, según cuánto temblor tenga, qué impacto tiene en el paciente, etcétera, etcétera. Claro, gracias. También sobre la levodopa nos preguntan por qué se prefiere la levodopa siendo profármaco por sobre los agonistas dopaminérgicos en el tratamiento de Parkinson. Sí, bueno, esa es una discusión larga en la medicina, ¿verdad? Y ahí hay escuelas incluso, hay escuelas que han sido más pro levodopa, más pro agonistas. Yo diría que muchos grupos lo que hacemos es partir con agonistas cuando el paciente tiene síntomas leves y cuando está en condiciones de tolerarlo, es decir, que no tiene alteraciones cognitivas, que no tiene hipotensión ortostática importante. Uno muchas veces parte con agonistas dopaminérgicos y ve cuánto aportan y cuánto el paciente tolera. Pero también es cierto que muchas veces el paciente no logra buen beneficio con puros agonistas y ahí, bueno, le agregamos levodopa. Ahora, en aquellos pacientes que desde el inicio uno percibe que no van a tolerar los agonistas, pues comenzamos con levodopa de entrada. Aquí no hay una regla absoluta, pero yo diría que en general, en los pacientes jóvenes que tienen pocos síntomas y digamos jóvenes bajo 60 años, uno suele darle la chance a los agonistas y ver cómo responde y cuánto le ayuda. En los pacientes mayores y digamos mayores sobre 70 años, uno muchas veces parte de entrada con levodopa porque sabe que la tolerancia a los agonistas va a ser mucho más limitada y el riesgo de efectos adversos es bastante mayor en esa población. Ahora, si un paciente joven de estos menores de 60 tiene muchos síntomas parkinsonianos, uno también sabe que probablemente con puros agonistas va a ser casi imposible lograr un buen control clínico. Y uno sabe que más temprano que tarde terminará agregando levodopa desde ese punto de vista, digamos. ¿Ya? Así que yo diría que no hay una opción, no hay una forma única. Habitualmente la edad marca un poco y lo otro que marca también es la función cognitiva. Un paciente que ya tiene elementos de falla cognitiva, uno sabe que va a tolerar mucho peor los agonistas y en ese paciente uno se va a ver mucho más inclinado a ir desde el inicio con levodopa. Y si ya está usando agonistas y tiene falla cognitiva relevante, muchas veces uno se va a ver tentado a retirar los agonistas en favor de la levodopa. Gracias, doctor. Ahora nos preguntan por los costos del ultrasonido focalizado, si es una opción accesible para todos los pacientes y qué tan comunes son sus efectos adversos. Claro, el ultrasonido focalizado es de estas técnicas avanzadas, ¿verdad? Es una técnica relativamente joven en la medicina y eso hace que sus costos en general sean hoy día altos. Si bien tiene código FONASA, las coberturas que FONASA entrega todavía son limitadas, pero bueno, la idea es que el esfuerzo vaya en esa dirección y que yo no digo que todos los pacientes con Parkinson, ni muchísimo menos, vayan a ser candidatos a ultrasonido, ni tampoco a cirugía de estimulación, pero sí que tengamos opciones disponibles porque hay un grupo de pacientes que las van a necesitar y que se van a beneficiar de ellas, ¿no? Y entonces lo que uno busca es que las alternativas estén disponibles en la población para que podamos acceder en aquellos contados pacientes que lo necesitan. No hay un número exacto, pero en general hoy día se dice que más o menos un 10% de los pacientes con Parkinson podrían ser candidatos a alguna de estas técnicas avanzadas en algún momento de la enfermedad, ¿ya? Hay un grupo importante de pacientes que con los fármacos habituales van a funcionar muy bien de su Parkinson
y nunca van a ser candidatos a técnicas avanzadas. Por lo tanto, no estamos planteando aquí que todos los pacientes con Parkinson van a necesitar llegar a alguna de estas técnicas algún día, porque la gran mayoría no la va a necesitar o va a tener alguna contraindicación, como por ejemplo un trastorno cognitivo relevante, ¿verdad? Y nadie va a hacer estas técnicas en general en pacientes que tengan un trastorno cognitivo, porque sabemos que las técnicas no van a dar mucho beneficio e incluso podrían generar algún mayor problema. Claro. Gracias. Bueno, aquí en el chat están mandando muchos agradecimientos y también nos preguntan eh, qué cosas debería estar uno atento en un paciente con enfermedad de Parkinson que ya fue diagnosticado y que está en tratamiento en un contexto de APS como médico general. Claro, esa es súper buena pregunta, porque en realidad mucho del tratamiento del Parkinson hoy día recae en los médicos de APS, ¿verdad? Y es un poco lo que el GES de alguna manera motiva. Y los pacientes, los que vemos pacientes con Parkinson, vemos muchas veces el cuello de botella que se genera para que el paciente pueda, digamos, acceder a la atención secundaria del neurólogo. Entonces, muchos pacientes quedan, ¿verdad?, por ahí en control directo con los médicos de APS. Yo diría que hay que tener cuidado, hay que tener atención. Uno, por supuesto, a los síntomas motores, al control de los síntomas motores, que hay que tratar de minimizar los síntomas, pero yo siempre le digo a los pacientes que tampoco hay que ser obsesivos. O sea, uno con este temblor probablemente puede vivir bastante bien. Si yo me obsesiono por controlar ese temblor, claro, voy a llenar al paciente de fármacos y probablemente va a ser peor el tratamiento que la enfermedad. Entonces, eso es importante, que el paciente tenga expectativas realistas, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy claro. Segunda cuestión súper relevante es que la actividad física es un pilar del tratamiento. Yo no me detuve mucho en la presentación, pero claramente uno ve y se ha demostrado, ¿verdad?, que los pacientes que hacen actividad física regular van por un camino y los que no hacen actividad física regular van por otro, ¿no? Y eso al primer día, al primer mes, tal vez al primer año no se nota, pero con los años de avance de la enfermedad, eso sí que es un hecho, y entonces uno debería estimular que los pacientes hagan al menos una media hora diaria de actividad física, y si yo estoy en APS, debería hacer los esfuerzos que tenga a mi disposición para que hayan programas con kinesiólogos, ¿verdad? Que hayan programas con terapeutas ocupacionales y que a los pacientes les brindemos un espacio, porque el gran problema del ejercicio no es que la gente no sepa que tiene que hacerlo, todos nosotros sabemos que tenemos que hacer ejercicio, sino que el gran problema es la motivación, ¿no? Y en eso muchas veces los CEFAM pueden ayudar muchísimo. Yo conozco experiencias muy bonitas de CEFAM que arman programas muy interesantes de ejercicio con los pacientes con Parkinson, y los pacientes hacen ejercicio y cuando termina la terapia se juntan, se toman un café, celebran el cumpleaños, salen de paseo, hacen grupos musicales, en fin, la verdad es que cosas que hasta uno mismo lo sorprenden, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante, a veces muchísimo más importante que el último fármaco disponible, ¿verdad? O la última cirugía que pueda haber salido, ¿no? Tener esa capacidad de darle a los pacientes espacios donde hagan ejercicios, donde interactúen, donde socialmente puedan integrarse con su mismo grupo de pacientes, eso realmente es muy, muy valioso, ¿no? Y la otra cosa que yo diría que también es muy importante, tengan cuidado y tengan ojo con los efectos adversos de los fármacos. Los fármacos dopaminérgicos per se tienden a producir un montón de efectos adversos. Sueño, alucinaciones, trastorno del control de los impulsos. Algunos pacientes se ponen buenos para comprar, para apostar, para comer en exceso, se vuelven adictos a internet, etcétera. Y a veces gran parte de eso es culpa nuestra, porque nosotros le estamos dando fármacos que al aumentar la dopamina cerebral tienden a generar todo este tipo de descontrol y de efectos adversos. Entonces hay que estar muy atentos, siempre preguntarle a los pacientes, ¿usted tiene alucinaciones? ¿Tiene somnolencia diurna? ¿Está teniendo conductas impulsivas? Particularmente los pacientes que están usando agonistas dopaminérgicos, ¿verdad? Y eventualmente triexifenidilo, que son los fármacos que más riesgo producen. Y muchas veces con el tiempo nos vamos refugiando en la levodopa porque es útil y es la más segura, ¿no? Entonces, cuidado ahí. Yo veo de repente pacientes de 85 años tomando 6 miligramos de tonaril, ¿verdad? Tirexifenidilo, y eso uno de mirarlo se le abren así unos ojos porque obviamente a esa edad tolerar 6 miligramos de tirexifenidilo es un desafío.
Es un gran desafío y probablemente ese paciente va a estar con muchos síntomas, ¿verdad? Muchas manifestaciones cognitivas y conductuales y el beneficio que le estamos dando probablemente no sea tan intenso como creemos. También hay en algunos lugares que uno ve una cierta tendencia a comenzar todos los pacientes levodopa y agonistas, ¿no? Entonces uno ve y el paciente llega levodopa para mipexol, ¿no? Y algún paciente dice, no, doctor, es que me dijeron que este sin el otro no sirve. Y ahí hay que tener cuidado. Uno también tiene que partir siempre con monoterapia primero. Si va a partir con levodopa, si va a partir con agonistas, ir viendo los efectos adversos de cada monoterapia, si se tolera, subirlo hasta una dosis que sea razonablemente útil, si no es suficiente, agregar otro lentamente, en fin. Pero aquí hay que ser muy cauto con el manejo de los fármacos porque esta es una población muy, muy sensible. Y lo último, estar atento a las manifestaciones no motoras. Muchos pacientes con Parkinson están deprimidos y uno ve a los médicos obsesionados con el temblor, con la rigidez y no sé qué, y el paciente tiene una depresión que se lo lleva, ¿verdad? Y no está usando nada, ni sertralina, ni fluoxetina, ni ninguna cosa. Ojo con eso, ¿no? Muchas veces el síntoma no motor es más relevante que el temblor que a uno se le lleva, ¿no? ¿Verdad? La atención y uno lo mira y lo ve temblando y dice, bueno, aquí está el problema y muchas veces el problema no está ahí para el paciente, no es el mayor problema, ¿no? Entonces, ojo a eso también, que es muy relevante en la calidad de vida. Aquí nuestro objetivo es calidad de vida. No es temblor más, temblor menos, no, no es solo eso, es cómo es la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Con esa gran respuesta y gran presentación, vamos a concluir la clase de hoy. Quiero aprovechar de recordarles las tres cosas que dije al principio, nada más bien rápido, que son que los PPT de la jornada los estamos subiendo acorde a la confidencialidad y lo que nos permiten los profesores, que las dos clases de epilepsia fueron ayer, no va a correr asistencia, pero van a ser evaluadas, y que la clase que seguía, que también era de degenerativos, se corrió para el jueves 22 de las 9 a las 10 por disponibilidad docente. Y la asistencia tampoco va a contar, pero va a haber un sorteo al final para los que deciden quedarse. Eso es todo. Muchas gracias, doctor, por la gran clase. Gracias a Siempre ustedes estamos por la agradecidos de invitación tenerlo aquí. y mucho, Oh, no, a los usted. felicito por la iniciativa y los motivo a seguir adelante a todos. Así que, bueno, chao, que estén muy bien. Muchas Gracias. gracias. Chao, Chao, chao. usted igual.